Bueno, como ya habéis dicho, el trabajito que hemos hecho hoy el título es Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Mm? De hecho, esa es la frase principal bueno, del pequeño trabajo que hemos hecho, una reflexión sobre lo que significa o lo que puede significar, la interpretación, ¿no?, que le podríamos dar. En realidad la frase sería esa, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras que Jesús pronuncia en un momento, que son muy conocidas por todos, pero que no siempre son bien entendidas. Hoy vamos a hacer, como digo, una pequeña reflexión, ¿no?, sobre qué entendemos, ¿no?, en estas palabras del Maestro. Están recogidas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. En general, y habría que empezar, ¿no?, por hablar por el tipo de evangelio, ¿no?, que crea Juan. Él se expresa en su evangelio de una manera diferente, ¿no?, al resto de los evangelistas, a los que componen los evangelios sinópticos, ¿no?, a Mateo, a Marco y a Lucas. Él se centra menos en los hechos concretos, en los hechos históricos, y se centra más en lo que son las ideas. Juan hace un evangelio más filosófico, más teológico, ¿no? Se dice que Juan escribió el evangelio neumático. Hay muchos autores que lo catalogan así, evangelio neumático. Neuma significa espíritu. Fijaos el alcance, ¿no?, del entendimiento. Escrito por un espíritu, ¿no? Sería neumatográfico, ¿no?, el nombre, como podríamos llamar. Es un evangelio que nosotros hoy podemos decir que sería psicografía, ¿no? Si es neuma, espíritu, grafiado, escrito, pues podemos decir que es psicografiado, ¿no?, que es un término que nosotros conocemos mejor. Entendemos, naturalmente, que los evangelios han sido todos inspirados, ¿no?, ya sea directamente o sea, por inspiración, ¿no?, de una manera sensible, sensible y directa. Pero no toda esa inspiración tiene el mismo grado de elevación, ¿verdad? Y en Juan pues se da a un grado de elevación bastante alto. El Evangelio de Juan, como decíamos, está cargado de simbolismo, para que esos símbolos que él expone cuadran muy bien, ¿no?, con lo que decía Jesús, que son para que el que tenga ojos y oídos, para que vea y escuche, ¿no? Su mensaje principal podríamos decir que es transmitirnos una imagen diferente, ¿no?, de Dios. Es un Dios invisible, un Dios que no puede ser percibido por nosotros, que no puede ser percibido por nuestros sentidos. Nadie ha visto a Dios, de hecho, ¿no? Esa es la realidad. Aunque nosotros como espíritus ya sabemos que es un ser inmaterial, que es un ser incorpóreo, y que además si Dios no... La única forma que tenemos de conocer a Dios es porque Él se revela. Si Dios no se revelara a sí mismo, ¿no?, por algún medio, pues nosotros no tendríamos de momento ningún acceso a Él, no sabríamos nada de Él, más que por su obra, ¿no? Pero en realidad Dios se está revelando continuamente, ¿no?, desde la eternidad se está revelando a sí mismo. Nosotros lo vamos percibiendo poco a poco, porque hasta nosotros, que aún somos espíritus muy imperfectos, podemos ir asimilando, ¿no?, a medida que vamos evolucionando y a medida que vamos progresando, podemos ir sintiendo, podríamos decir incluso adivinar, ¿no?, que sería más bien intuir, deducir, ¿eh?, aunque no podamos alcanzar realmente su verdadera esencia. De hecho, Kardec se lo pregunta, ¿no?, a los espíritus superiores en la codificación, si nosotros podríamos alcanzar la verdadera esencia de Dios. Y su respuesta es taxativa, ¿no? La respuesta es no, os falta un sentido. Y ahí te quedas, ¿no? ¿Y qué sentido es el que te falta, no? Pues en realidad nosotros no tenemos ni idea de cuál es ese sentido. Es que no nos cabe ni siquiera imaginar. No podemos ni imaginarlo, porque no tenemos una referencia para hacernos una idea. Así que nos quedamos con la respuesta. La esencia pura y real en toda su dimensión del Padre, a nosotros nos faltan sentidos para poder percibir. Entonces, como decimos, conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Y en contra de lo que se cree en general, Dios no se revela en un libro.
Como todos podemos creer, cada creencia piensa que su libro es el Dios revelado. Pero por naturaleza, un libro no sería suficiente, ¿no?, para exponer, podríamos decir, el sentimiento de Dios, ¿no? Para explicarlo en un lenguaje humano, debemos decir que Dios se revela a sí mismo y lo hace a través de un ser que Él mismo ha creado. Es decir, el ser que revela para la humanidad de la tierra, para esta humanidad, al Creador, no es otro que Jesús, el Cristo. Kardec, hacemos siempre referencia a Kardec, naturalmente, pregunta, ¿no?, en el ítem 625 del Libro de los Espíritus, a los espíritus de la codificación: ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviera de guía y modelo? Esta pregunta, que nos la repetimos constantemente cada vez que hablamos del Maestro, parece que la tenemos muy usada, muy manida, muy gastada, pero deberíamos mirar, ¿no?, hacia nosotras si realmente estamos entendiendo lo que los espíritus de la codificación nos están diciendo. Esa pregunta de cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre. ¿Y qué responden los espíritus? Pues responden de una manera muy escueta. Ya todos tenéis la respuesta en la cabeza, ¿no? La respuesta es muy escueta, pero de una claridad pasmosa. Contemplar a Jesús. O sea, si queremos saber cuál es ese ser, el más elevado, que nos puede servir de modelo y guía, que reúne esa perfección, contemplar a Jesús. Y ahí es precisamente donde, en esta respuesta, donde vamos a enlazar y a encajar, ¿no?, las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Kardec, en sus comentarios, expone que Jesús es para el hombre, es el prototipo, ¿no?, de la perfección, de esa perfección moral a que nosotros podemos tener alcance, para que pueda aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que Él enseña, esa verdad, es la más pura expresión de la ley de Dios, porque Él está animado del Espíritu y es el ser más puro que ha pisado la tierra. Eso es el comentario, más o menos, tampoco está literalmente, porque solamente tengo unas notillas. Es el comentario, ¿no?, que Kardec hace a esa respuesta, ¿no?, contundente que dan los espíritus de la codificación. Como decíamos, Dios se va revelando al hombre a través de Jesús, del Cristo. No es que Jesús sea Dios, ni muchísimo menos. Esa idea, esa asimilación de que Jesús va revelando la naturaleza divina, o que Dios se revela a través del Cristo, ha provocado que inconscientemente el hombre vea en Jesús al propio Dios. Dejamos de lado las interpretaciones malintencionadas o interesadas y todo eso, ahí lo vamos a dejar de lado. Pero esta asociación de ideas teológicas, psicológicas, puede llevar a pensar, por falta de conocimiento real, de que Jesús es Dios. Para algunos hermanos nuestros, Jesús es Dios también. Nosotros entendemos hoy, por los atributos que conocemos del Padre, que por definición, por naturaleza, Dios es infinito y Jesús es limitado, ¿verdad? Jesús es la creación más sublime que Dios ha puesto en la tierra, o que Dios ha enviado a la tierra. Por eso representa a Dios, pero no es Dios. Por lo que decimos Dios es infinito, Dios es más allá de, por supuesto, muchísimo más allá de lo que es Jesús. Pero para nosotros, más allá de lo que Jesús expone sobre Dios, más allá de lo que nos enseña, lo que representa, nosotros los seres humanos de la tierra aún no tenemos capacidad de alcanzar. Es decir, lo que Dios es más allá de Jesús, de su enseñanza, nosotros no lo sabemos, no tenemos alcance. Entonces, para nosotros, para la humanidad de la tierra, para nuestro entendimiento, Jesús es la máxima expresión de Dios en este planeta. Como cada planeta tendrá su Cristo. Por eso es la confusión, ¿no? Entiendo yo, que ya os digo que son reflexiones, ¿no?, que vamos haciendo con el estudio, y bueno, para eso tenemos la cabeza, ¿verdad?, para pensar. Podemos afirmar que no se puede acceder al Creador. Entendemos que no podemos acceder al Creador si no es a través de integrar en nuestra conciencia al propio Jesús, a establecer una relación espiritual con Él, como Cristo.
Lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él vive, lo que Jesús vive, es el puro reflejo de Dios. Y aquí pues ya, bueno, nos faltan las palabras, ¿no? Nosotros no tenemos conceptos para llegar a, a definir, ¿no? Esta relación real, ¿no? Él es el ser más puro que ha pisado la tierra y Dios se manifiesta a través de él. Eso sí lo tenemos claro. Por eso decíamos que Juan se expresa en fondo, en la forma, un tanto diferente, ¿no? En su evangelio, en los capítulos de Hechos del 1 al 12, él habla de las verdades eternas y en esos 12 capítulos se dedica a explicar cómo Jesús está revelando a Dios. De ahí en la introducción, ¿no?, que estamos haciendo. Una vez comentado y situado en los evangelios, ¿no?, en el marco filosófico en que se encuadra, pues vamos a ir pasando a comentar el contexto, ¿no?, de las palabras que nos traen aquí, ¿no? En ese momento de la vida de Jesús, en el momento en el que él pronuncia esas palabras sublimes, ¿no? Nos situamos en Jerusalén, en el tercer año de la vida pública del Maestro. Jesús convoca a sus amigos, los invita a los apóstoles para reunirse, ¿no?, para celebrar la cena de Pascua, ¿no?, que históricamente se la llama, bueno, pues la última cena, porque de hecho fue la última, ¿no?, que celebraron juntos. Son esos últimos momentos de Jesús con ellos, antes de ser apresado por el Sanedrín, el ejército romano, y ya sabéis la historia, ¿no? Es un momento de despedida, ¿no?, porque Jesús es plenamente consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Él sabe, ¿no?, de las intrigas, de los planos inferiores de la vida, para hacerle desaparecer, ¿no?, la faz de la tierra. Planos inferiores encarnados y desencarnados. Es una cuestión que realmente no vamos a tratar en este momento, pero es una cuestión más que definida y más que contemplada, ¿no?, en los planes de la providencia. Este momento que piensan que era una traición, todo eso, ¿no?, que realmente lo podemos ver de otra óptica. Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, porque se exponía a este mundo, ¿no?, a un mundo inferior, y por lógica iba a ocurrir una cosa así. Por eso, como decimos, son de una extrema importancia todas las palabras que él vaya a pronunciar en esos momentos, ¿no?, en esos momentos especialmente. Una vez que los ha reunido en el cenáculo, Jesús, en silencio, toma un recipiente de agua, se ciñe una toalla al cinto y procede uno a uno a lavarle los pies a sus amigos allí, que estaban allí reunidos, ¿no? Podemos imaginar la imagen por ese momento de Jesús en toda su magnitud, en todo ese amor irradiando, toda esa grandeza, inclinado, lavándole los pies a cada uno de ellos. Sabemos, ¿no?, Jesús plenamente consciente de su origen, tan superior, ¿no? Pero él quiso, precisamente por eso, con ese acto emblemático del lavatorio de pies, porque podemos olvidar las palabras, ¿verdad? Podemos olvidarlas, incluso no conocerlas, pero este gesto, esta acción, no se nos olvida ninguno. Eso está grabado en la memoria de todo ser, ¿no?, de todos. Ya os digo que es un gesto muy señalado, muy emblemático, ¿no?, de lavarle los pies a sus apóstoles, y así le da a los hombres, a quienes él llamaba hermanos, un ejemplo de humildad y de abnegación, ¿no? Por eso él se iguala con el esclavo, con el siervo, con lo más pequeño, con lo más inferiorizado, ¿no? Y ahí desempeña las funciones que serían de forma natural y espontánea para un siervo, ¿no? Sin embargo, lo desempeña él, ¿no?, como el más elevado, y se pone al nivel del inferior, ¿no? Por eso decimos que él vive lo que enseña, ¿no? Que no hay duda, ¿no? Él está vivenciando realmente todo lo que enseña. De hecho, Pedro, este gesto también es muy llamativo, ¿no? Pedro quiere negarse, ¿no? Es natural. Ponernos en el lugar de él considera una humillación, ¿no?, una humillación lo que Jesús está haciendo, ¿no? Y no lo tolera. Entonces Jesús le dice que si no accede, que si él no deja que cumpla con lo que está haciendo, que dejará de formar parte de lo suyo. Qué duro, ¿no? En ese momento, bueno, yo qué sé, cualquiera de nosotros ya se hubiera negado, ¿no?, a que Jesús le tocara los pies, ¿no?, le lavara los pies. Ese gesto a lo mejor tan humillante que estaba desempeñando siempre con las personas de clase más inferior, ¿no? Pero en realidad ese acto comprende una enorme carga, ¿no?,
que más tarde Pedro, como cabeza, ¿no?, de los hombres del camino, van a ir desgranando, cuando se vaya desgranando la doctrina de amor del Maestro, ahí vamos a poder, nosotros y ellos, vamos a poder ir comprendiendo el significado profundo de este hecho. A mí me produce una tremenda ternura, ¿no?, cuando Pedro recibe esa respuesta: no vas a formar parte de los míos, o algo así, digo con palabras muy, muy sencillas, ¿no? Cuando recibe esa respuesta tan impactante, a él le chocó, ¿no? Y ahí ya, cuando su maestro le dice eso, él le responde: Señor, siendo así, no solo los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo, ¿no? O sea, se pone y se entrega, ¿no?, totalmente. Una vez hecho, ahí se les queda mirando. Imaginaos la escena, porque yo cada vez que lo leo, me imagino a ese maestro, ¿no?, mirándolos a todos después de haber hecho eso, y ellos que no comprenden nada, que por qué Jesús asume una tarea, ¿no?, que está asignada, ya digo, a los seres más inferiorizados, ¿no?, a los siervos. Él se dirige a ellos y les pregunta si han comprendido. O sea, después de hacer eso, los mira fijamente y les dice: ¿habéis comprendido? ¿Entendéis lo que he hecho contigo, con vosotras? Dice: vosotros me llamáis maestro y señor. Y es verdad, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, os he lavado los pies también, los pies a vosotros, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos serán si los ponen en práctica. Madre mía, ¿no? Imaginaos lo que tenía que ser para estas criaturas que ya estaban acostumbradas, ¿no?, a hablar, a oír al maestro. Pero estos momentos tan solemnes, ¿no?, de un acto que choca tanto. Pero lo que él viene a decir, ¿no?, podemos tocar un esbozo para que no profundizar demasiado, si no se va a hacer muy largo, ¿no? Él lo que les dice es: vais a ser felices los que comprendan y los que pongan en práctica esta enseñanza. Él no predicaba solo con la palabra, sino que él vivenciaba por sí mismo. De ahí la impresión tan fuerte, ¿no?, que pudo producir en todos los allí presentes. De ahí la reacción de Pedro, naturalmente. Me parece que es de lo más natural, ¿no?, que este hombre reaccionara de esa manera. Jesús nos dice que si hacemos lo mismo que él, seremos felices. Es decir, él nos marca cuál es el camino para alcanzar la felicidad. Y qué poquitos somos, ¿verdad?, sabiendo cuál es el camino los que lo emprendemos. Él nos muestra realmente cuál es el camino. El camino es el servicio, desnudo, con la toalla al cinto, un chisme de estos llenos de agua, el servicio, la humildad, la abnegación y la renuncia de sí mismo. El ser más grande estaba allí de rodillas, inclinado ante sus hermanos. Renuncia de sí mismo. Es decir, el mayor, el que tiene mayor elevación moral, será el que sirva a su hermano. O sea, todo aquel que se diga seguidor de Jesús debe demostrar. Y debe demostrarlo sirviendo a los pequeños y a los más humildes, a los que más nos fastidian, ¿verdad? Porque eso de los pequeños y de los humildes, hombre, los humildes sí nos puede llenar, pero los pequeños a lo mejor son los que no comprenden, los que no entienden, los que fastidian, ¿no? Pues a esos son los que tenemos que servir, si es que supuestamente tenemos cierto grado de elevación, al menos de conocimiento, ¿no? Jesús es plenamente consciente de su origen, él sabe quién es. Él sabe de su naturaleza superior, sabe que Él es el espíritu protector, el gobernador de nuestro planeta. Él está encargado de nuestro desarrollo, de nuestro progreso. Él es el único, ¿no?, que nos puede conducir a la perfección. Él es el divino modelo. Él quiso, por este acto emblemático del lavatorio de los pies de sus apóstoles, demostrar a los hombres, que los llama hermanos, porque todos hemos tenido el mismo origen, incluso Jesús, en el punto de partida, y que con toda seguridad también vamos a tener el mismo destino. Él sabe que el camino de la perfección, sabemos, ¿no?, que el camino de la perfección es la manera de avanzar hacia Dios.
Y que que esa perfección debe recorrerse con esa base, ¿no? De imprescindible, porque es el primer paso para poder crear el resto de las virtudes, ¿no? Entonces, el primer paso es la humildad. Por eso Jesús dice, si andas este camino serás feliz. ¿Mm? Después de lavarle los pies, también a Judas, él se dirige directamente a este pobre hombre, ¿no? Al que le dice que ya se puede marchar, que haga lo que tiene que hacer. Imaginaos Judas, ¿no? Pensando que le está leyendo el pensamiento. ¿Eh? Y ahí él hace referencia a un salmo, al Salmo 41, en el que ahí anuncia, ¿no? Que el hombre que comía su pan, ¿m? Se alzaría contra él. ¿M? Le dice que ya se puede ir, que ya puede realizar lo que tiene planeado y que se cumpla lo profetizado. Por eso hace referencia, ¿no? Al Salmo 41. Si nos paramos a pensar, el momento de la cena de la Pascua es de una enorme riqueza, ¿verdad? Tiene argumentos doctrinarios tan impresionantes que ha dejado marcado a toda la humanidad. Partiendo del momento del lavado de pies, en el que pone de manifiesto ese acto de humildad, es decir, empezar por ahí, ¿no? Porque como decíamos antes, es la humildad el cimiento más seguro, ¿no? Para construir las demás virtudes. Es la primera, como decía, y sin ella pues difícilmente, ¿no? Se va a poder cultivar las demás. Difícilmente, y yo diría que sería imposible, ¿no? Sin humildad sería imposible cultivar el resto de las virtudes. Bueno, él va dando pasos, ¿no? Muy determinados, uno tras otro, hasta el desenlace, que por otra parte él también mismo vaticina, ¿no? Él dijo algo así como yo os lo digo antes de que pasen, para que cuando pase creáis en mí que yo soy. Fijaos esa expresión, que la vamos a analizar después. Yo soy. Ahí ya él se encuentra con los 11, ¿eh? Ya no está Judas, y ahí es cuando exclama, dice la frase, la voy a leer, hay muchas moradas en la casa de mi padre, os voy a preparar vuestro lugar, para donde yo voy, vosotros ya conocéis el camino. Ahí es donde Jesús expresa, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ese es el contexto, ¿sí? Está ahí situado. Es necesario de situar para entender, ¿no? El profundo significado de esa expresión del maestro. Como decimos, son los momentos finales, antes de irse, ¿no? De retirarse en oración al huerto de los olivos, donde será aprendido. Pues eso, en ese momento Tomás, el amigo, el apóstol Tomás, como no podía ser otro, haciéndose portavoz del pensamiento del resto, de los demás compañeros, al oírle decir, a donde yo voy, vosotros conocéis el camino, ahí le pregunta, Señor, si nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás es muy pragmático, ¿verdad? Y Jesús le responde, naturalmente, ¿no? De una manera sencilla, entendiendo, ¿no? Pero él no se limita a decir yo soy el camino, ¿no? Sino que da una respuesta mucho más amplia, ¿no? Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús quiere reforzar la idea del fuerte vínculo que existe entre los tres términos, ¿no? Entre el camino, la verdad y la vida. Aunque podía haber respondido más escuetamente, ¿no? Yo soy el camino. Sin embargo, por su respuesta, debemos tener muy presente, ¿no? La vinculación entre esos tres conceptos. Disculpadme un segundito, que ya... Pero como podríamos interpretar las palabras del maestro, ¿no? Ahora ya que conocemos la trascendental importancia que tiene en esos momentos finales, que eso va a quedar grabado, ¿no? Para los análisis de la historia, esos momentos, ¿no? Que compartió con aquellos que deberían dar testimonio. De hecho, los que quedan ahí son los que van a dar testimonio y van a luego a escribir lo que nosotros estamos estudiando hoy, ¿no? Entre ellos, bueno, pues Juan Evangelista y otros que no están ahí presentes, ¿no? Empieza diciendo, yo soy. ¿Mm? Esa palabra tan sencillita, ¿no? En un lenguaje actual, en el lenguaje moderno, pues no tendría un significado especial, ¿no? No tendría una definición, ¿no? Pero no sería determinante a menos que analicemos, ¿no? Desde otro punto de vista. Porque para la tradición judaica,
yo soy, tiene una significación profunda. Podemos decir que incluso sagrada. Podemos pensar por un momento en Moisés, en el Éxodo, ¿no? Está descrito en el Éxodo, observando allí en el monte Oreb aquella zarza ardiendo, ¿no? Aquella zarza ardiendo que no se consumía. Y desde la que oyó decir, yo soy aquel que soy. Yo soy. Ahí observaba esa otra vez, esa sagrada expresión, yo soy. Es decir, ahí está Dios, naturalmente no tiene por qué ser Dios, sino a través de sus mensajeros, ¿no? Ahí está Dios revelándose a Moisés. En otro momento Jesús también hace referencia a esa expresión yo soy. En el Evangelio también de Juan, capítulo 8. Ahí dice Jesús, antes que Abraham existiese, yo soy. Esa es otra frase que también se agarran a algunos hermanos nuestros para decir que si Jesús está antes que Abraham es porque Jesús es Dios. Pero para los espiritistas tiene una significación pues mucho más clara, ¿no? Jesús no está autoproclamándose Dios. Jesús quiere decir, a la luz del espiritismo, que antes de que existiese nada en la tierra, no ya Moisés, sino la tierra en sí, él ya existía. Él es co-creador del planeta, él es gobernador, él está encomendado directamente por Dios para asumir esa tarea. Por tanto, antes que el ser humano de la tierra existiese, él ya era un ser de luz, un ser perfecto. Antes de venir él personalmente a la tierra, ya envió numerosos emisarios para anunciar la verdad. Por tanto, Jesús no es comparable, como oímos muchas veces, no es comparable a otros seres, ¿no? Elevados que hayan venido a la tierra, porque todos son enviados de él. Y ningún enviado, como el propio Jesús nos dice, ningún enviado es superior al que le envía. Los espíritus superiores de la codificación nos dicen en el ítem 625, como hemos comentado, que él es nuestro modelo, que es nuestra guía, ¿no? Que Jesús envía a todos sus emisarios a todas las partes del mundo, como anunciadores y como precursores de su enseñanza. Así esa expresión yo soy es lo que, como decíamos antes, ¿no? Es lo que lleva a algunas corrientes religiosas a proclamar que Jesús es el propio Dios. Solo ya digo que la luz del espiritismo, de la doctrina espírita, es que da luz, ¿no? A un verdadero entendimiento y a un sentido de estas palabras, ¿no? Es una idea que además queda reforzada, ¿no? Cuando él pronuncia las palabras Dios y yo somos uno. Es otra expresión a la que nuestros hermanos se acogen, ¿no? Pero nosotros, a la luz del espiritismo, podemos dar el verdadero sentido, ¿no? A esas palabras. Según lo que hemos ido aprendiendo, no es más que él, Jesús, se encuentra en tal sintonía con Dios que todo aquello que Dios quiere que él haga, lo hace de manera inmediata. La sintonía es tal que es como si fuera uno, pero no está diciendo de ninguna manera que él sea Dios. La óptica espiritista nos hace fácil, nos ilumina, ¿no? Comprender esta cuestión. No sé, como ejemplo podemos recordar a Pablo. Pablo dice en un momento dado, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es el Cristo el que vive, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que es el Cristo el que vive en mí. Por esa regla de 3, ¿acaso Pablo se está autoproclamando Cristo? Desde luego que no, ¿verdad? Pablo lo que pasa es que se siente en tan alta sintonía, en esa misma sintonía con el Maestro, con sus enseñanzas, que solo merece llamar vida a aquello que refleja las enseñanzas del Cristo. Ya solo vive lo que el Cristo le enseña. Y ese es un ejemplo salvando todas las distancias. Debemos tener claro que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, a una distancia de nosotros enorme, ¿no? Esta humanidad terrestre, una distancia enorme, muy grande. Pero Dios es la inteligencia suprema, es la causa primaria de todas las cosas, no de este planeta, sino de todos. Por tanto, la distancia, por decirlo así, ¿no? Entre Dios y Jesús o cualquier otro ser creado, pues también debe ser enorme, ¿no? Pero para esa cuestión, yo la verdad es que me da hasta mareo, ¿no? Aún no estamos nosotros, ¿no?, capacitados para comprender, salvo que entendemos de esas distancias, ¿no?, incalculables.
Por terminar un poco así, ¿no? Ese esbozo del yo soy, Jesús la utiliza muchísimas veces, ¿no? Y recordamos otro, ¿no? Por ejemplo, yo soy el pan vivo, el que come ese pan vive eternamente, entendiendo pan que es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es él, evidenciando, ¿no? La enseñanza. Yo soy la puerta, quien entra por mí será salvo. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. A Lázaro, ¿no? Cuando la resurrección le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Una expresión también muy significativa, ¿no? En el Huerto de los Olivos ya también dice algo también muy interesante, ¿no? Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es que la verdad es que cada una de estas manifestaciones, ¿no? Daría para hacer un desarrollo, ¿no? Completo. Pero lo que queremos resaltar es el significado profundo, ¿no? Que tiene en definitiva esas dos palabras, yo soy. Tienen un sentido muy concreto. Yo soy significa todo, es todo, porque él, el maestro, es todo cuanto la humanidad terrestre necesita. Él es el Cristo en la tierra, por tanto es lo único, es todo lo que el hombre necesita para llegar a la perfección está contenido en el Cristo. Y bueno, seguimos un poquito más, ¿no? Ya vamos a entrar en... Jesús dice, yo soy el camino. El camino. Si recordamos, los primeros cristianos, ¿no? Eran llamados así, los hombres del camino. Lo de llamarlos cristianos es posterior, ¿no? Perdón. Camino es una expresión con tanta carga, con tanto peso, que fue tan impactante, ¿no? Y tan fuerte, que pasó a llamárseles así, ¿no? Se le llamaba a todos los seguidores de Jesús, los hombres del camino. Los que habéis leído Pablo y Esteban sabéis muy bien, ¿no? De lo que, cómo se empieza y cómo Lucas, ¿no? Y inspira para que empiecen a llamarse cristianos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el camino. En el libro de Viña de Luz de Emmanuel hay una referencia, ¿no? Al camino, y él nos dice que el camino es una ruta de constante aprendizaje, de servicio continuo y de renovación permanente. Y si ese es el camino, y si Jesús es el camino, vamos a hacer un pequeñito paréntesis para mirar para adentro, ¿no? Si nosotros miramos para adentro y miramos para atrás, ¿no? El camino recorrido de cada uno de nosotros, independientemente, ¿no? De la confesión que profesemos, ¿no? De donde escuchéis estas palabras, porque siendo sincera, todas vienen del Cristo, como hemos dicho antes, ¿no? De este Cristo planetario, que para nosotros es Jesús. Si nosotros podemos observar y podemos preguntarnos íntimamente si realmente nosotros estamos, ¿no? En ese camino y estamos aprendiendo, estamos sirviendo y estamos en una constante renovación. Si esas preguntas, la respuesta es positiva, entonces resultará que sí, que estamos en el camino. En definitiva, podemos afirmar que es el camino, que Jesús es el camino por la moral que predicó. Y no solamente la predica, sino que la personifica él mismo, con sus enseñanzas, con sus ejemplos, porque él enseña a los hombres a vivir y a morir para alcanzar el progreso del espíritu, porque él lo predicó con su propio ejemplo. El que practica su moral, el que vive como él vivió, progresa y se purifica. Es así de claro, ¿verdad? Cuando lo analizas, lo difícil es ponerlo en práctica, pero lo que es la teoría evangélica es pasmosamente clara, ¿no? Y hermosa. Por tanto, podemos decir que Jesús es el camino de la purificación. Y sin ella, sin la purificación, no es posible llegar a Dios, ¿no? Y precisamente llegar a Dios es el destino de la humanidad, alcanzar la pureza y con ella llegar a Dios. Es la única forma. Sin pureza no podremos llegar al Padre. Por eso Jesús dice de sí mismo que es el camino, porque es a través de él, es la forma de conseguir esa pureza que nos va a conducir al Padre. Que esa realmente es la meta. Eso es para lo que estamos destinados, los seres humanos. Él se autoproclama camino, porque
desde otra óptica también, él ya lo recorrió, él ya lo anduvo, mucho antes que nosotros alcanzáramos eh, a dar los primeros pasos, ya él había alcanzado la mayor pureza. Por eso es el único que nos lo puede mostrar. Nadie puede mostrar un camino si antes no lo ha recorrido él mismo. Por eso él es el único al que poder seguir con esa seguridad de alcanzar el destino deseado. El destino que todos queremos, que es la felicidad. Amelia dice algo muy hermoso. Ella dice que la vida está llena de caminos y que cada uno de nosotros elige el que prefiere, pero que en realidad no tiene en cuenta la dirección a la que nos lleva. Ella dice, en la diversidad de caminos, ¿el hombre se perturba o se libera? Jesús es ese camino seguro, pues que sería la meta, ¿no? Él nos conduce a la meta, siempre va a ser esa pureza, ¿no? Que nosotros vamos a ir consiguiendo, recorriendo el camino que Él nos ha trazado. Y con ella el acceso al Padre, como hemos dicho, que es el destino de la humanidad. Nosotros estamos destinados a unirnos con nuestro Padre. Jesús es la verdad. Él dice que yo soy la verdad. En todo esto, y hacemos un pequeño lapsus, ¿no? En todo este estudio de Yo soy el camino, la verdad y la vida, hay una cantidad de estudios impresionantes, impresionantes. Pero luego al final, si queréis, le comentamos, ¿no? Y yo diré mi percepción de lo que realmente conlleva, ¿no? Todos esos estudios que difieren en cierta manera los conceptos, pero son más conceptos teológicos que realmente doctrinarios. Es la verdad. Él dice que él se autoproclama, ¿no? Él es la verdad porque es el instrumento directo de Dios. Él es elegido por el Padre para transmitirnos esa verdad a los hombres de la tierra. Además lo hace de un modo progresivo, sucesivo, a medida que la humanidad puede llegar a ir asimilando, ¿no? Y comprendiendo. De hecho, y hay otro lapsus aquí, otro pequeñito paréntesis que vamos a abrir, Jesús explica y expone toda su verdad y de hecho no la dio completa, o por lo menos no toda la interpretación. Por eso envía después el Espíritu de verdad, que es el crisol que a nosotros nos ayuda a entender con mayor profundidad las enseñanzas del Cristo. Vaya a perdonar por la voz, porque cada vez me estoy quedando con menos. La verdad, o lo que percibimos nosotros de ella, nosotros no podemos decir que conocemos la verdad en toda su dimensión. Nosotros percibimos una parte relativa. La verdad se ha ido revelando de una forma, ya digo, que es relativa según los tiempos, según las necesidades de cada época. Naturalmente la verdad es una, no es que es una sola, pero más o menos velada, y no se va descubriendo más que a medida que el hombre puede ir asumiéndola y puede ir comprendiéndola. Cuanto más se eleva el espíritu, más se van rasgando los velos que la cubren. ¿Os acordáis de este mito, ¿no? De los famosos velos de Isis, ¿no? Que cubren la verdad y que se van desvelando a medida que se va eliminando la ignorancia y se va alcanzando la madurez del espíritu. Es la única forma de alcanzar la verdad. La verdad es el conocimiento de todo principio, pero de todo principio, de todo orden, del orden físico, del orden moral y del orden intelectual. Eso es la verdad. Y eso es lo que nos trae el Cristo. Y esta verdad conduce a la humanidad a su perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento a la fraternidad. No hay otra. En definitiva, nos conduce al cumplimiento, a la vivencia íntima de la ley de amor universal. Nos lleva a la emancipación de la materia, al desapego absoluto. Y por esas aspiraciones sinceras nos conduce hacia la espiritualidad, a la concepción de nuestro verdadero ser, a comprenderlo, a nuestra auténtica esencia. Hermoso, ¿verdad? La verdad personificada en Jesús es realmente, ¿no?, la tarea que Él asume cuando se manifiesta aquí en la tierra. Él la asume desde la aparición del hombre sobre nuestro planeta, desde la creación, ¿no? Pero desde que aparece el hombre inteligente, Él asume la divulgación o la manifestación de esa verdad. A partir de esa aparición del hombre en nuestro planeta,
y que ha ido desvelándose de manera continuada, sin descanso. Él ha ido dándole impulso a nuestro desarrollo, a nuestro progreso, lo podemos ver a lo largo de la historia, primero por medio de los espíritus enviados por él, en misión, en las civilizaciones primitivas. Luego envía a Moisés y a los profetas entre los hebreos, a los espíritus en misión de los demás pueblos, ¿no?, que fueron preparando su aparición sobre nuestro planeta. Una tarea que finalmente vino a cumplir él mismo, ¿no?, con esa misión aquí en la Tierra, como digo, manifestándose entre nosotros, entre los hombres, en unas condiciones, bueno, literalmente preparadas, elegidas para el momento. Es una tarea que ha continuado por medio de espíritus en misión hasta el punto de venir el espíritu de verdad, cuando viene en su momento la purificación, que nosotros amamos y que estudiamos, ¿no?, y que procuramos practicar. Todos esos espíritus vinieron en misión hasta nuestros días, ¿no?, como decimos, porque realmente se ha abierto una nueva era, ¿no? La era del cristianismo revivido es la era del Cristo, y realmente es la era espiritista. De modo que podemos afirmar, y no nos vamos a equivocar, que por más que el hombre, bueno, aún somos muy imperfectos, aunque nosotros malinterpretemos, tergiversemos a nuestra medida la verdad, la verdad va a terminar por prevalecer. Porque solo pervive, y eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia del hombre, solo pervive lo que procede de Dios. Y la verdad, con mayúsculas, es de origen divino. Él va a conducir poco a poco el pensamiento de los hombres, para que nos haga llegar a Él. Él nos va a ir dirigiendo. Jesús nos dijo en su momento: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué mayor libertad que esa, que alcanzar esa pureza y desprendernos de todo lo que nos lastra y nos apega a lo que no procede de Dios, que hemos creado los hombres. Bueno, y por último, después de decir que es el camino, que es la verdad, ahora vamos a ver por qué dice: yo soy la vida. El maestro es la vida porque nos enseña que progresando y purificándonos, un espíritu encarnado, por medio de la práctica de la moral que Jesús predica, que él mismo predica y que él mismo vive, que él personifica por sus enseñanzas y ejemplos, él se libra, el ser humano se libra, ¿no?, después de la separación del cuerpo, se libra de lo que podríamos llamar muerte espiritual. Muerte espiritual por las tinieblas, porque la inteligencia está velada, y por la expiación. A medida que nos vamos purificando, nos vamos librando, ¿no?, de esas expiaciones. Llegamos a liberarnos incluso de la encarnación material cuando llegamos a esa pureza. Cuando una vez que nos purifiquemos no vamos a tener que encarnar más, ¿verdad? Eso lo sabemos. Esa encarnación material que, como sabemos, pues lo oscurece todo, ¿no? Oscurece el recuerdo y que el espíritu vive como una especie de muerte espiritual, ¿no?, al nacer, porque lo olvida todo, ¿verdad? El espíritu se queda como nubilado, como si, ¿entendedme?, como si no hubiera pasado nada, ¿no?, del resto, está todo como nublado, ¿verdad? No recuerda nada. Jesús es la vida porque nos la muestra en su propia esencia. ¿De dónde la recibe? ¿De dónde recibe Dios la vida? La recibe, perdón, Jesús. Jesús recibe la vida directamente de Dios. ¿De dónde reciben los espíritus puros las directrices? Y todos los bienes los recibe directamente de Dios. Y Él nos lo brinda para nosotros de la misma forma que Él lo ha recibido, para que también nosotros lo vivamos. Como en el ejemplo de antes, de yo soy el camino, aquí podemos hacer la misma referencia, ¿no? El hombre que vive bajo el imperio de sus sentidos, que ignora totalmente la auténtica vida, que se vuelca solo, ¿no?, su vida física, la vida física que un día va a dejar de latir, a eso se refiere como muerte espiritual también. El hombre que solo se reconoce o que se interrelaciona consigo mismo, ¿no?, o con los demás y con el medio en el que se envuelve a través de los sentidos físicos, pues en ese momento deja de funcionar. Experimentará no solo la muerte física, sino también una especie de muerte espiritual, porque ese espíritu está dormido, no se siente vivo. Jesús nos muestra, ¿no? Él nos proporciona las herramientas para que esto no suceda. Él nos muestra nuestro verdadero ser, nos dice quiénes somos realmente, cómo lograr que prevalezca por encima de cualquier ilusión. El que cree en mí, ¿no?, Él lo dice así,
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eh? Es la conciencia dormida, es la muerte. Despertar esa conciencia es volver a la vida. Por eso dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? Porque aunque en ese momento tenga la conciencia dormida, la conciencia puede despertar. Y va a volver a la vida con mayúsculas. ¿Mm? Es absolutamente necesario construir desde dentro, porque todo lo que construyamos afuera, pues está condenado a desaparecer. Tenemos que construir desde el corazón. Tenemos que ser portadores y distribuidores de esa vida que recibimos directamente de Jesús. ¿Mm? Hemos podido apreciar durante todo ese recorrido que con las palabras del Maestro más que nunca debemos apelar al espíritu de la letra, ¿no? Para el espíritu en evolución, el estado estacionario es la muerte y el progreso es la vida. El que persevera en la doctrina, es decir, el que practica la moral pura que él predicó a los hombres, sin separarse de ella, pues no va a morir, ¿no? No va a morir para siempre. Muere físicamente, pero nada más. Es decir, su espíritu no va a permanecer jamás estacionario, porque sabemos que el espíritu no retrograda, pero sí permanece estacionario, permanece parado, y no emprende ningún ascenso evolutivo. Por tanto, progresará constantemente y adelantará siempre hasta alcanzar esa perfección, ¿no? Que, como hemos dicho antes, pues es la meta real, ¿no? Nuestro verdadero destino. El pensamiento de Jesús es completamente espiritual. Él no habla de materia, no habla de vida física. No se trata, lógicamente, ¿no? De eso, de la vida del cuerpo, sino de la vida del espíritu. Este principio que él propugna es perfectamente comprendido por nosotros. Nosotros, por lo menos a nivel teórico, ¿no? Nosotros ya somos espíritus que ya hemos comenzado, ¿no? El camino ascendente del progreso, ¿no? De una manera un poco más consciente, aunque sea solo dando los primeros y tambaleantes pasos, ¿no? De un bebé, ¿no? Pero bueno, ya hemos empezado a dar los pasos. Así Jesús se manifiesta aquí, ¿no? En ese momento, en este mundo, ¿no? En este mundo inferior, aún para mostrarnos el reino de Dios. Él es el enviado especial, él es enviado de los cielos, no solo por lo que hizo a nivel de curaciones o por las palabras que dijo, sino tenemos que seguir insistiendo por su vivencia completa, ¿no? Por ese ejemplo de vida. Por tanto, si le reconocemos como Mesías, como camino, verdad y vida, debemos esforzarnos por comprender su enseñanza, llevarla a la práctica, en la más mínima de nuestras acciones y sobre todo él, ¿no? Que ejemplificó ese principio, ¿no? De la fraternidad, debemos reconocer sin duda que todos somos hermanos en Cristo, que esas palabras no estén vacías, que tengan carga de contenido. Son ya digo que lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Las pronunciamos tantas veces, que bueno, tenemos que llenarlas de contenido, para que no nos suenen a vaguedades, ¿no? O a tópicos. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, dar una vueltita a las palabras del maestro, buscar su auténtico significado y hoy por hoy, en la actualidad, comprender que la persona que está enfrente de mí es mi hermano. Sería quizá ese, ¿no? Esa interiorización, el mayor avance que podríamos alcanzar en esta existencia. Porque comprender de verdad ese principio daría una vuelta revolucionaria, y digo bien, por lo menos quiero decir revolucionaria, no me estoy equivocando, en las relaciones humanas, en todos sus estamentos a nivel social, económico, político. Vamos a imaginar un momentito. Vamos a imaginar que los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos, las corporaciones económicas, todos los estamentos humanos se manejaran bajo ese principio de fraternidad. Podemos pensarlo, eso no está prohibido. Lo podemos pensar. Y me diréis, qué utópica eres. Pues el Cristo nos dice que es verdad. Eso, no tengamos la menor duda, algún día va a ser así. Hoy no, pero un día va a ser así. En realidad esa verdad no es que no esté ya floreciendo en algunos sitios, sino que nosotros aún no hemos sido capaces de comprenderlo. Nosotros no la hemos integrado todavía, pero estamos en ello. Ya conocemos esta verdad, al menos a nivel intelectual. Debemos incorporarla a nuestro ser más íntimo y empezar a comportarnos a todos los niveles, animados por esa divisa de la fraternidad que nos enseña Jesús con su propio ejemplo. Y yo creo que ya hasta aquí
Nos vamos porque ya es tarde, ¿no? Sí, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Mamen. Muchas gracias, Fantástica. Mamen.